regreso de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores es inminente. Vivimos en los momentos más significativos y solemnes de la historia de esta tierra. En el lugar santísimo del santuario celestial, donde se encuentra la sagrada ley moral y espiritual de los 10 mandamientos de Dios, se está decidiendo el destino eterno de los habitantes de este mundo. Frente a esta ley, Cristo ministra como sumo sacerdote su propio sacrificio expiatorio para perdonar la transgresión, quitar la iniquidad y concluir el pecado. En su intercesión final, Cristo nos dirige su última súplica diciendo: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, por beber del vino del furor de la fornicación y transgresión de Babilonia, este también beberá del vino de la ira de Dios y del Cordero Jesucristo. Tras la culminación de su obra sacerdotal, Cristo vendrá con grande majestad y gloria para recompensar a cada uno según fuere su obra. He aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, dice el Señor Jesús. Prepárate para el encuentro con tu Rey y Salvador. Entre los expatriados cristianos que huyeron a Norteamérica en busca de asilo contra la opresión de los gobiernos europeos y de la intolerancia y persecución de la Iglesia oficial, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. En su constitución, inspirada en los derechos y libertades inalienables del Creador, se le garantizó a cada persona adorar y servir a Dios según los dictados de su conciencia. Impidieron así que la Iglesia pudiera emplear el poder civil con los consabidos e inevitables resultados de la intolerancia y la persecución. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Una violación tal destruirá el fundamento de la libertad y causará la ruina nacional. Consejo Pro Libertad Religiosa. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo le da la bienvenida a su programa Noticias Apocalípticas. Su gracia y su paz sea contigo de una manera sumamente especial. Él es el gran predicador y el gran educador. Y muchos hombres educados y de influencia habían venido a oír al profeta de Galilea. Algunos de ellos miraban con curioso interés la multitud que se había congregado alrededor de Cristo, mientras enseñaba a la orilla del mar. En esta gran multitud se hallaban representadas todas las clases de la sociedad. Allí estaban el pobre, el analfabeto, el andrajoso pordiosero, el ladrón que llevaba impreso en su rostro el sello de la culpa, el lisiado, el disoluto, el comerciante y el que necesitaba trabajar, el encumbrado y el humilde, el rico y el pobre, estrechándose unos contra otros por encontrar un lugar donde estar y escuchar las palabras de Cristo. Al echar un vistazo, estos hombres cultos sobre la extraña asamblea se preguntaron:
¿Se compone el reino de Dios de semejante elemento? Nuevamente el Salvador contestó con una parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, todo quedó leudado. Mateos 13, versículo 33 y Lucas 13, versículo 20 al 21. Entre los judíos, la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad. Lucas capítulo 12 versículo 1 y 1 de Corintios capítulo 3 versículo 8. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo, ha de ser implantado un nuevo principio de vida, la perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No posee el poder capaz de obrar este cambio. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así, la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de ese poder. Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo
para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esa manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana. Podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia. El amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos induce a hacer lo bueno porque es lo bueno, porque el hacer lo bueno agrada a Dios. La gran verdad de la conversión del corazón por el Espíritu Santo es presentada en las palabras que Cristo dirigiera a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8. El apóstol Pablo, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, dice: Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 8. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. Así, la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa e invariablemente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas motivaciones son implantadas. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. A menudo se levanta la pregunta: ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter, como si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón. No ha habido oportunidad para que ella realizara su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan
la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Las Escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. Cristo oró: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, bajo la operación del Espíritu Santo, obra en el corazón subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por el amor y la fe, ese amor a Cristo, y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Mis amigos, repito, si se le estudia la palabra de Dios y se le obedece, esa palabra que es espíritu y vida, obra en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces, Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Las verdades de la palabra de Dios hacen frente a la gran necesidad práctica del hombre: la conversión del alma por medio de la fe. Recibidas en el corazón y entretejidas en la experiencia, compenetran todas las grandes y pequeñas cosas de la vida. Regulan los deseos, purifican los pensamientos, dulcifican la disposición, avivan las facultades de la mente y las energías del alma, aumentan la capacidad de sentir, de amar. El amor de Cristo, con su poder redentor, ha venido a su corazón. Su amor, exento del espíritu de rivalidad, de ambición egoísta y deseo de primacía, lo subyuga todo y lo eleva por encima de la influencia corruptora del mundo. El mundo no puede comprender a un hombre tal.
le es un misterio. El amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable, no depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha por ser reconocido. No amas a otro porque ellos le aman a él y le agradan, porque aprecian sus méritos, sino porque constituyen una posesión comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son mal entendidas o falseadas, no se ofende, sino que prosigue invariable su camino. Es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo, y sin embargo lleno de esperanza y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. El apóstol nos exhorta diciendo: conforme es santo aquel que os ha llamado, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: habéis de ser santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y capítulo 1, versículos 15 y 16. La gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración mostradas por el hermano hacia el hermano con palabras bondadosas y alentadoras. Existe una presencia angelical en el hogar. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia y la longanimidad. El semblante cambia. Cristo que habita en el corazón brilla en el rostro de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La verdad queda escrita allí. Se revela la dulce paz del cielo. Se expresan allí una bondad habitual, un amor más que humano. La levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre, convirtiendo al rústico en refinado, al áspero en amable, al egoísta en generoso. Por su medio, el impuro queda limpio, lavado en la sangre del Cordero. Por medio de su poder vivificante, hace que la totalidad de la mente, el alma y las fuerzas quede en armonía con la vida divina. El hombre con su naturaleza humana llega a ser partícipe de la divinidad. Cristo es honrado con la excelencia y la perfección del carácter, y mientras se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en himnos arrobadores, y Dios y Cristo se regocijan sobre las almas transformadas a la imagen divina. Que ese propósito de Dios se logre cabalmente contigo y conmigo y con todos los que vienen a Jesús. Que así sea. Amén. Entre los expatriados cristianos que huyeron a Norteamérica en busca de asilo contra la opresión de los gobiernos europeos y de la intolerancia y persecución de la Iglesia oficial,
Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. En su Constitución, inspirada en los derechos y libertades inalienables del Creador, se le garantizó a cada persona adorar y servir a Dios según los dictados de su conciencia. Impidieron así que la Iglesia pudiera emplear el poder civil con los consabidos e inevitables resultados de la intolerancia y la persecución. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Una violación tal destruirá el fundamento de la libertad y causará la ruina nacional. Consejo pro Libertad Religiosa.